¿Qué haría usted si supiera que en cualquier momento una tecnología imparable podría borrar a toda la cúpula de un gobierno en segundos? Volodymyr Zelensky no duerme tranquilo. Sabe que el Oreshnik, el sistema de misiles hipersónicos ruso, está preparado y que su tercer lanzamiento podría ser el último para la élite política ucraniana. No hay refugio, ni búnker, ni aliado extranjero capaz de garantizar la seguridad cuando el tiempo de reacción se mide en segundos, no en minutos. Este posible golpe no es solo una represalia. Las recientes ofensivas contra Belgorod y Vorónezh, ciudades rusas que hasta ahora parecían al margen del conflicto directo, han marcado una línea roja definitiva. La muerte de civiles en esos ataques ha encendido una demanda social interna rusa de justicia y de una respuesta inapelable. Cruzar esa línea significa que la paciencia se ha agotado y Rusia está lista para una acción sin precedentes. La disyuntiva es brutal. Si Rusia responde con el Oreshnik, el gobierno ucraniano podría desmoronarse en cuestión de segundos. Perder el control del relato, de la seguridad nacional y de la estabilidad no solo pondría en jaque al Estado ucraniano, sino que también colocaría la reputación internacional de Rusia en la cuerda floja. Sin embargo, para Moscú, ceder ahora podría interpretarse como debilidad. Actuar como un acto de justicia y protección ante su población. El mundo entero observa cada movimiento, porque lo que está en juego aquí son las reglas mismas de la guerra moderna y la supervivencia del poder político. La cuenta atrás ha comenzado. La tensión es máxima. Cada decisión puede cambiar el destino de millones de personas en toda la región. Pero, ¿cómo se llegó hasta este abismo? ¿Qué significa realmente cruzar una línea roja en la lógica implacable de la guerra contemporánea? Para entender la magnitud del momento, exploremos primero el concepto de línea roja y por qué los ataques a Belgorod y Vorónezh lo cambiaron todo. ¿Por qué estos ataques recientes han cambiado radicalmente las reglas del juego? La respuesta está en la idea de la línea roja, un concepto fundamental en la diplomacia y en la guerra moderna. Una línea roja es un límite que, si se cruza, desencadena una reacción inmediata y muchas veces irreversible. No es solo una amenaza, es el punto donde la paciencia se agota y comienza la escalada total. Durante décadas, Rusia soportó provocaciones constantes, ampliación de la OTAN hacia el este, despliegue de misiles enemigos cerca de sus fronteras, sabotajes y campañas mediáticas hostiles. Sin embargo, ninguna de estas ofensas provocó una reacción tan contundente como los ataques recientes a ciudades rusas. La paciencia se terminó. Ahora, la sociedad rusa exige justicia y el Estado está obligado a responder para no perder legitimidad ante sus propios ciudadanos. El caso de Belgorod es especialmente dramático. La ciudad ha sido blanco de ataques desde los primeros días del conflicto, pero lo que ocurrió en las últimas semanas superó cualquier límite anterior. Los bombardeos no se dirigieron solo a instalaciones militares, sino que causaron cortes de energía masivos en pleno invierno. Decenas de miles de personas quedaron sin luz, sin calefacción y sin agua, soportando temperaturas bajo cero. Los hospitales colapsaron, las escuelas cerraron y el transporte público quedó paralizado. Las víctimas civiles, entre ellas muchos ancianos y enfermos, son la consecuencia directa de estos ataques que han destruido la vida cotidiana. Vorónezh, por su parte, vivió una pesadilla distinta pero igual de trágica. Drones ucranianos atacaron barrios residenciales y aparcamientos, destruyendo casas particulares y vehículos. Más de 80 automóviles de familias comunes quedaron reducidos a chatarra. 43 viviendas privadas quedaron inhabitables, y las víctimas fatales no eran combatientes, sino civiles inocentes, como una mujer que simplemente estaba en su hogar. Estos ataques buscan infundir terror y presión sobre la sociedad rusa, cruzando la frontera de lo aceptable incluso en tiempos de guerra. Lo más alarmante es el cambio de táctica ucraniana. Si antes los ataques podían justificarse como golpes a la infraestructura o a objetivos militares, ahora el blanco son los civiles, con la clara intención de crear sufrimiento y caos.
Se ha traspasado la línea roja, y esto exige una respuesta que deje claro que ningún ataque a la población rusa quedará impune. Si el Estado ruso no responde, arriesga perder su autoridad y su legitimidad, y la presión social para una represalia inmediata crece cada día. Millones de ciudadanos exigen que los responsables paguen un precio alto por el sufrimiento causado. Teniendo claro este contexto de agotamiento y ruptura, es momento de analizar por qué el sistema Oreshnik y su inminente tercer lanzamiento pueden marcar un antes y un después definitivo en esta guerra. Ahora, exploremos qué hace al Oreshnik un arma tan decisiva y por qué el próximo ataque podría cambiar el destino del liderazgo ucraniano para siempre. ¿Existe de verdad algún lugar seguro ante un arma como el Oreshnik? La respuesta, según expertos militares, es un rotundo no. Este sistema balístico hipersónico representa la cúspide de la tecnología militar rusa y ha sido diseñado precisamente para eliminar cualquier refugio, por profundo o protegido que sea. El Oreshnik es un misil de alcance medio, capaz de recorrer hasta 5.500 kilómetros a velocidades tan altas que ningún sistema defensivo actual puede interceptarlo. Desde el momento del lanzamiento, solo transcurren entre 4 y 5 minutos para que llegue desde territorio ruso hasta el corazón de Kiev. Esta rapidez elimina cualquier margen de reacción, incluso para los líderes mejor preparados. Uno de los aspectos más aterradores de este sistema es su carga. Cuenta con 6 bloques de combate, completamente independientes y maniobrables. Cada uno de estos bloques puede cambiar de trayectoria en pleno vuelo, sortear defensas antimisiles y penetrar incluso los búnkeres más reforzados. No existe ninguna tecnología occidental en funcionamiento hoy que pueda detener una andanada de Oreshnik. Ni siquiera el búnker presidencial de Kiev, construido según los estándares más exigentes, podría resistir un impacto directo. Los materiales y la ingeniería más avanzada quedan obsoletos frente a la potencia destructiva y la precisión milimétrica de estos misiles. En menos de 5 minutos, cualquier centro de mando puede quedar reducido a escombros. Esta amenaza ha transformado la vida del presidente Zelensky y de toda la cúpula ucraniana. La presión psicológica es constante. Deben cambiar de ubicación cada pocas horas, dormir en sitios secretos y confiar en cadenas de comunicación cada vez más restringidas. Cualquier descuido o rutina podría ser detectada por la inteligencia rusa, que monitoriza cada movimiento y espera la oportunidad perfecta para lanzar el ataque letal. El riesgo no puede ser mayor. En cuestión de segundos, el gobierno legítimo de Ucrania puede ser eliminado físicamente. Esto dejaría a un país entero sin liderazgo, sumido en el caos y la incertidumbre, mientras las órdenes de defensa y coordinación quedarían en el aire. El tiempo de reacción sería prácticamente nulo, y la moral nacional se vería devastada. El Oreshnik, más que un simple misil, se ha convertido en el símbolo de una guerra en la que ningún refugio es suficiente y donde la supervivencia depende de factores imprevisibles. Esta realidad obliga a la cúpula ucraniana a vivir en un estado de alerta perpetua, sabiendo que la próxima decisión podría ser la última. Pero las consecuencias de un golpe de esta magnitud van mucho más allá del impacto inmediato. Ahora vamos a analizar cómo cambiaría el destino de Ucrania tras la desaparición repentina de su gobierno central. Tras comprender la amenaza imparable del Oreshnik, debemos preguntarnos, ¿qué ocurriría en Ucrania si, de un instante a otro, su liderazgo desapareciera? Analicemos las ramificaciones políticas, militares y sociales de este escenario extremo. ¿Qué sucede cuando un país pierde toda su dirección en cuestión de minutos? Imagina que, en un abrir y cerrar de ojos, la cúpula política y militar de Ucrania desaparece del tablero. Sin autoridades centrales, la coordinación militar y administrativa colapsaría de inmediato, dejando un vacío imposible de llenar en tan poco tiempo. En ese escenario, comenzaría una lucha feroz entre distintos grupos y facciones por el poder. Cada uno intentaría imponer su autoridad, pero nadie tendría la legitimidad ni los recursos para controlar la situación nacional. El ejército ucraniano, enfrentado a la ausencia de órdenes claras desde arriba, caería en la confusión.
Las unidades quedarían aisladas, sin saber a quién obedecer ni cómo coordinar su defensa. La recuperación del sistema de mando sería extremadamente difícil, si no imposible, bajo la presión de una amenaza constante y la desintegración interna. Rusia, consciente de este caos, podría lanzar una ofensiva decisiva mientras Ucrania permanece paralizada, aumentando enormemente sus posibilidades de éxito en el campo de batalla. La ventana de oportunidad sería tan breve que Occidente apenas tendría tiempo de reaccionar. La respuesta occidental, limitada por la rapidez y letalidad del ataque, se vería reducida a condenas diplomáticas y promesas de ayuda futura, pero poco podría hacer para restaurar el control en Kiev en el corto plazo. Al mismo tiempo, el riesgo de provocaciones informativas crecería. Ante la pérdida de sus líderes, algunos sectores ucranianos podrían intentar manipular la percepción internacional, presentando la ofensiva rusa como un ataque indiscriminado contra civiles, a pesar de que el objetivo real es el liderazgo político-militar. El riesgo no podría ser mayor. Ucrania podría dejar de existir como un Estado funcional, sumida en el desgobierno y el caos. Occidente, a su vez, perdería a su principal socio estratégico en la región, alterando por completo el equilibrio de poder en Europa del Este. En cuestión de minutos, la seguridad regional y la reputación internacional de ambas partes quedarían en entredicho. Pero, ¿cómo es posible que el Oreshnik logre semejante impacto? ¿Y por qué parece invulnerable ante cualquier defensa? En el siguiente segmento, analizaremos la tecnología detrás de este sistema y las lecciones que deja para el futuro de la guerra y la política. Pero, ¿cómo puede un solo sistema cambiar el destino de toda una guerra? Veamos por qué el Oreshnik desafía todos los límites conocidos y qué implica para el equilibrio global. El futuro de la guerra se decide no solo en los campos de batalla, sino en laboratorios y cuentas de redes sociales. La tecnología detrás del sistema hipersónico Oreshnik redefine todas las reglas conocidas hasta hoy. Puede atacar con bloques convencionales o nucleares, pero su verdadero poder radica en la energía cinética desatada por su velocidad extrema. No necesita material explosivo para destruir su objetivo. Es la combinación de velocidad y densidad la que convierte cualquier estructura, incluso los búnkeres más reforzados, en polvo en segundos. Un impacto de este tipo es, esencialmente, imparable para los sistemas antiaéreos actuales de la OTAN. Ninguna defensa occidental ha demostrado capacidad de respuesta ante semejante amenaza. La clave del Oreshnik es su capacidad para convertir la física pura en arma estratégica. Los proyectiles alcanzan velocidades tan elevadas que al chocar contra el blanco, liberan una energía devastadora sin la necesidad de cabezas explosivas tradicionales. Esta tecnología no solo representa superioridad militar, sino también un cambio filosófico en la manera de entender la seguridad nacional. Pero la guerra moderna no se gana solo con fuerza bruta. Ucrania, anticipando el posible ataque, ya prepara una ofensiva informativa para influir en la opinión pública mundial. El objetivo: presentar cualquier golpe ruso como un ataque indiscriminado contra civiles, aunque el blanco real sean las estructuras del poder político y militar. En este nuevo escenario, la inteligencia militar y la innovación tecnológica se convierten en los salvavidas de los líderes y los estados. Sobrevivir ya no depende del tamaño del ejército, sino de la capacidad para anticipar, prevenir y manipular tanto la información como la percepción internacional. Cada movimiento se mide no solo en bajas o destrucción, sino en imagen, legitimidad y narrativa global. Aquí surge una lección fundamental. La legitimidad de un Estado moderno se construye demostrando que puede proteger a su población y administrar justicia ante el sufrimiento y la agresión. Rusia enfrenta hoy el reto de responder a la demanda social de justicia sin caer en excesos que puedan volverse en su contra ante la mirada del mundo. En definitiva, quien no innove, quien subestime el poder de la percepción pública o ignore la importancia de la tecnología, arriesga perderlo todo: poder, tiempo, reputación y hasta la propia supervivencia del Estado. La frontera entre agresor y defensor
se dibuja ahora en los laboratorios de ciencia, en los centros de análisis militar y en las redes sociales, tan decisivas como cualquier campo de batalla físico. Ahora que comprendemos el impacto real del Oreshnik, es momento de analizar cómo los líderes del mundo reaccionan ante esta nueva realidad y qué escenario nos espera en los próximos días. La decisión y su consecuencia ya están en marcha. La historia se escribe ahora, con cada minuto que pasa. Hoy somos testigos de un instante clave, donde un solo movimiento puede definir el destino de una nación y de toda la región europea. El inminente lanzamiento de la tercera andanada del sistema hipersónico Oreshnik no es solo una respuesta militar, es un mensaje calculado, dirigido a la cima del poder ucraniano. Este acto podría borrar en segundos la actual estructura de mando, dejando al Estado sin liderazgo ni capacidad de reacción. Los ataques recientes en las ciudades de Belgorod y Vorónezh han marcado una herida profunda en la sociedad rusa. El sufrimiento de civiles inocentes ha generado una presión social sin precedentes. Millones de voces exigen justicia y protección. El gobierno ruso, consciente de que su legitimidad está en juego, se enfrenta a una decisión que trasciende lo militar y entra en el terreno de la supervivencia política. La importancia de este momento no radica solo en la posible destrucción de los centros de poder enemigos, sino en el mensaje hacia el mundo. La reputación internacional, la seguridad nacional y la estabilidad de toda la región penden de un hilo. Cada segundo de indecisión puede ser aprovechado por el adversario, mientras que una acción precipitada podría desencadenar consecuencias imprevisibles. La sociedad observa, tensa, sabiendo que la voluntad colectiva y la actitud pública pueden inclinar la balanza. Ya no se trata únicamente de líderes y tecnología, sino del papel que juega la opinión y el apoyo popular para definir el curso de los acontecimientos. La historia está siendo moldeada por la determinación de proteger a los propios ciudadanos y demostrar que, tras cruzar la línea roja, ya no hay espacio para la debilidad. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva era en la guerra moderna? ¿O al borde de una escalada sin retorno? La tecnología, la inteligencia y la voluntad política convergen en un momento de máxima tensión, donde cada decisión cuenta más que nunca. Mantente atento, porque lo que ocurra en las próximas horas y días determinará no solo el futuro de Ucrania y Rusia, sino también el equilibrio de poder en Europa. Reflexiona. En tiempos de crisis, la información y la acción informada pueden ser las mayores armas de una sociedad consciente.